Se abre esta sesión pública solemne del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para honrar la memoria del señor ministro don Carlos del Río Rodríguez. Señoras y señores ministros, distinguidos visitantes que hoy nos acompañan. El pasado jueves 10 de septiembre falleció en esta Ciudad de México don Carlos del Río Rodríguez, quien fue ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciado y doctor en Derecho, su carrera profesional y judicial fue destacada y muy trascendente. Magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, al que presidió por 5 años consecutivos entre 1965 y 1969, año en que fue nombrado ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la segunda sala, que por cierto también presidió. El Pleno lo eligió como ministro presidente en el año de 1986 y permaneció en ese encargo por reelecciones sucesivas hasta 1990, en que se jubiló. Desde muy joven tuvo la oportunidad de consagrar su talento y su vida a la impartición de justicia. Apenas con 39 años de edad protestó el cargo de ministro y en sus palabras anunciaba ya la templanza y sabiduría que hoy está presente en su memoria. En esa ocasión dijo, cito literal: "Estoy consciente de que llego al vértice superior de uno de los 3 poderes en que se divide el supremo poder de la Federación. Sin embargo, llego sin vanidad, con el firme y único propósito de servir y trabajar, de cumplir con mi deber y con la esperanza de lograrlo". Hasta aquí la cita. Hoy lo recordamos con respeto y cariño como jurista, como presidente del Alto Tribunal y también como ser humano, pues en todos esos aspectos dejó huella. Como jurista, destacó en las materias administrativa y tributaria. Su espíritu generoso y constructivo se reflejó en la legislación fiscal de su tiempo, ya que fue participante activo de las comisiones y grupos que colaboraron en la gestación de nuevos ordenamientos y reformas. Las jurisprudencias de la 7ª y de la 8ª épocas, particularmente en materias fiscal y agraria, registran importantes aportaciones del ministro del Río. También fue profesor universitario, autor de varias publicaciones y miembro de agrupaciones como la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Como presidente de la Corte, encargado de la administración del Poder Judicial Federal, fue diligente y cuidadoso, siempre preocupado por generar condiciones adecuadas de trabajo y un buen servicio para los justiciables. Como ser humano, también dejó huella en quienes tuvimos la oportunidad de conocer su amabilidad, su buen humor y su fraternal forma de hacerse sentir cerca y atento. Honramos hoy y aquí, en este recinto, la memoria de don Carlos del Río Rodríguez por los valiosos servicios que prestó al Estado mexicano y a la justicia constitucional. Como póstumo homenaje, cito las palabras que pronunció él mismo al retirarse del ejercicio judicial. Cito: "Me queda la tranquilidad de conciencia que vale más que nada en el mundo y la satisfacción que deja el sentimiento de haber cumplido con el deber, en lo que sigo calificando como el cargo más hermoso a que todo abogado puede aspirar". Hasta aquí la cita. Con respeto, les pido que veamos la breve reseña que preparó el Canal Judicial con motivo de su lamentable deceso. Su vida es ejemplo de valor y tenacidad, pasión por la impartición de justicia. Originario de San Antonio, Texas, pero naturalizado mexicano, don Carlos Antonio del Río Rodríguez nació un 10 de mayo de 1929. Los primeros años de su vida transcurrieron entre los viajes propios de un padre dedicado a las actividades diplomáticas. Su juventud cosmopolita hizo que tardara en echar raíces.
Fue hasta 1950, al iniciar sus estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM, cuando decidió radicar definitivamente en México. 5 años después, se tituló con la tesis La Ley Federal de Impuestos sobre Ingresos Mercantiles y su jurisprudencia. Su inclinación por la materia fiscal era más que evidente. Inició sus prácticas como abogado en el Departamento de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal. Rápidamente obtuvo su primera oportunidad laboral. En junio de 1960 fue nombrado jefe de la sección de aduanas, pensiones y estudios hacendarios del Departamento de lo Contencioso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En aquellos días supervisaban su trabajo Enrique Martínez Ulloa, Luis Felipe Canudas y Manuel Yáñez, quienes años después serían sus colegas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su capacidad para el ejercicio profesional siempre estuvo acompañada de su gran carisma, lo que le granjeó la confianza y respeto de sus compañeros. Sus profundos conocimientos en derecho fiscal hicieron que por acuerdo presidencial, el 16 de abril de 1963, fuera designado como magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 6 días después rindió protesta y quedó adscrito a la primera sala. Al desempeñar esta tarea, estableció directrices encaminadas a abatir el rezago y mejorar las condiciones laborales de los magistrados. La experiencia que adquirió y los resultados que obtuvo en este cargo le valieron para que en enero de 1965 sus colegas lo eligieran por unanimidad como presidente del Tribunal Fiscal. Su gestión se caracterizó por el combate al rezago en la resolución de asuntos, a tal grado que llegó el momento en que no hubo un solo asunto pendiente. Entre sus numerosas aportaciones está la elaboración del Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, que entraron en vigor en 1967. Al mismo tiempo que se entregaba con pasión a la práctica jurídica en la administración pública, formaba decenas de abogados a través de la cátedra, pues la docencia fue otra de sus pasiones. Desde 1956 transmitió sus conocimientos en el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y deseoso de continuar con su formación académica, el 31 de enero de 1964 inició el doctorado en Derecho. En enero de 1969, el presidente Gustavo Díaz Ordaz lo nombró ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Don Carlos fue recibido por el Pleno del Alto Tribunal el 21 de enero de aquel año. Entonces tenía 39 años de edad. Integró el Pleno junto con los ministros Pedro Guerrero Martínez, José Rivera Pérez Campos, Felipe Tena Ramírez y Jorge Iñárritu. Sus dotes de jurista y administrador fueron rápidamente advertidos por sus compañeros. El 2 de abril de 1986, a los 57 años de edad, fue electo presidente del Alto Tribunal para el periodo 1986-1990. Para entonces fungía como el ministro decano. Su gestión al frente del máximo tribunal se caracterizó por la mejora sustancial de las condiciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial y por la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. Un momento estelar de su administración fue la construcción del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro. La noche del 31 de diciembre de 1990, el ministro se sintió indispuesto. Su corazón estaba a punto de jugarle una mala partida. Podía solicitar una licencia para convalecer, pero don Carlos optó por retirarse voluntariamente del cargo que había asumido 22 años atrás. Se retiró durante una sesión solemne, dejando en su lugar al frente del máximo tribunal a don Ulises Schmil. Su pasión por la vida y su trabajo lo motivó a contribuir al engrandecimiento de la patria. En abril de 1991 se estrenó como diplomático al aceptar la Embajada de México en Portugal, cargo que desempeñó hasta marzo de 1993. Luego fue nombrado asesor del presidente Carlos Salinas de Gortari. Su biografía fue una de las primeras que se publicó en la serie Semblanzas, emitida por la Suprema Corte. La vida de don Carlos del Río es el mejor ejemplo de que toda adversidad es superable con valor y tenacidad.